La cubierta de observación de la estación del Consejo Galáctico se extendía a lo largo de 5 kilómetros de aleación transparente, ofreciendo una vista de Axios Prime que había inspirado a poetas de 100 mundos. Pero la comandante Sarah Chen no miraba el planeta que se extendía debajo. Sus ojos estaban fijos en las esbeltas naves de la flota del Consejo, naves que se movían como seres vivos a través del vacío, sus cascos brillando con campos de energía que curvaban la luz misma. La TCSV Indomable pendía al borde de la formación como un bulldog lleno de cicatrices entre galgos. Con 600 años de antigüedad, construida en los astilleros de Marte durante el primer y desesperado avance de la humanidad hacia el espacio profundo. Llevaba su edad en cada remache y soldadura. Su blindaje era honesto acero y compuesto cerámico, lo suficientemente grueso como para verlo a simple vista. Sus cápsulas de armas estaban erizadas de cañones de riel y tubos de misiles, tecnología que hacía que los representantes del Consejo se rieran por lo bajo. Chen había visto las grabaciones. El embajador Sexuri, un ser de cristal viviente cuyos pensamientos se movían a velocidades cuánticas, de hecho había soltado una risita cuando llegó la solicitud de la delegación humana. Los archivos de sonido se distribuyeron por las redes del Consejo en cuestión de horas, convirtiéndose en una especie de chiste. Los humanos quieren ser miembros, decían las publicaciones. Todavía usan armas cinéticas. Todavía queman químicos para moverse por el espacio. La cámara de la delegación fue peor. Chen permaneció en posición de firmes detrás del embajador Williams, observando cómo el caso de la humanidad para ser miembro del Consejo era presentado a seres que se consideraban el pináculo de la civilización galáctica. Los Sari se sentaban en su sección, la luz refractándose a través de sus cuerpos en patrones que herían los ojos humanos. Los Motán flotaban en sus campos de contención. Seres de pura energía que habían trascendido la forma física 3000 años atrás. Los Karati ocupaban la sección más grande, sus cuerpos de bioingeniería perfectos en todos los sentidos, habiendo eliminado la enfermedad, el envejecimiento y la ineficiencia de su genética. El embajador Williams habló bien. Habló de las contribuciones de la Tierra a la cultura galáctica, las colonias de la humanidad en 47 mundos, su investigación en xenobiología y lingüística. Evitó cuidadosamente mencionar las capacidades militares, sabiendo que era un argumento perdido antes de empezar. El representante Cesari, cuyo nombre se traducía aproximadamente como cálculo armonioso del 7º grado, lo interrumpió a mitad de frase. Embajador Williams, hemos revisado su petición. También hemos revisado la evaluación tecnológica de su civilización. Seré directo, ya que su especie aprecia la franqueza. Su solicitud es denegada. Las palabras quedaron suspendidas en la cámara. Williams mantuvo la compostura, pero Chen vio cómo se le tensaba la mandíbula. Puedo preguntar el razonamiento. Su tecnología es insuficiente. Según nuestros estándares, están al menos 3 cambios de paradigma por detrás de los requisitos mínimos para ser miembro del Consejo. Todavía usan armas de proyectiles, blindaje físico, propulsión química para sus naves más pequeñas. Sus ordenadores son todavía parcialmente electrónicos en lugar de cuánticos. Su ciencia médica todavía requiere intervención física en lugar de precorrección genética. El Sexari hizo una pausa, y si un ser de cristal viviente podía sonar condescendiente, lo logró a la perfección. Ustedes son, en los términos más respetuosos posibles, primitivos. Un representante Motkin se materializó. Su voz provenía de todas partes a la vez. Un efecto secundario de seres que existían parcialmente fuera del espacio normal. No pretendemos ofender, embajador. Muchas especies pasan por esta fase. Evolucionarán. Quizás en otros 1000 años, puedan volver a solicitarlo. Sugerimos que se concentren en superar la fuerza cinética como metodología para resolver problemas. El delegado Karati no dijo nada, pero su expresión de educado disgusto lo dijo todo. La reunión concluyó poco después. Chen siguió a Williams de regreso al transbordador. Ninguno de los dos habló hasta que estuvieron solos en la pequeña nave que se dirigía de regreso a la Indomable. Bueno, dijo William, rompiendo el silencio, fue exactamente como se predijo. Realmente usaron la palabra primitivo en nuestras caras. Mejor que a nuestras espaldas.
supongo. Williams se aflojó el cuello, pareciendo de repente muy viejo. El comando sabía que esto pasaría. Lo querían registrado. Querían que el Consejo nos negara para que cuando la Tierra haga su próximo movimiento, nadie pueda decir que no intentamos la diplomacia. Chen frunció el ceño. ¿Qué próximo movimiento? Antes de que Williams pudiera responder, todas las pantallas del transbordador se iluminaron en rojo. Transmisiones de emergencia fluían por cada frecuencia en cada idioma desde cada mundo del Consejo simultáneamente. Chen agarró el panel de comunicaciones, filtrando el caos en busca de algo coherente. Se le heló la sangre cuando el mensaje se resolvió. Todas las fuerzas del Consejo en alerta máxima. Contacto extragaláctico confirmado. Lecturas de masa más allá de la escala calculada. El patrón coincide con advertencias históricas. Clasificación de código, evento devorador. William miró la pantalla. Eso es imposible. Los devoradores son un mito, una historia que cuentan las razas antiguas. Pero los datos no mentían. Chen abrió las lecturas de los sensores de largo alcance que se transmitían abiertamente en la emergencia. En el borde galáctico, el espacio mismo estaba muriendo. Las estrellas se oscurecían. Sistemas enteros desaparecían de los sensores. Y moviéndose a través de la oscuridad había algo que hacía que toda la flota del Consejo pareciera juguetes en una bañera. Los devoradores habían llegado. El transbordador atracó en la Indomable. Y Chen fue directamente al puente. Su tripulación ya estaba en sus puestos, cada pantalla mostrando los mismos datos horribles. El teniente Reeves, su oficial táctico, levantó la vista cuando ella entró. Capitana, ¿estamos viendo esto bien? Esas lecturas de masa no pueden ser precisas. Son precisas. Chen se dejó caer en su silla de mando, sus dedos ya danzando sobre su consola personal. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al espacio civilizado? A su velocidad actual, 6 meses, quizás menos si aceleran. Capitana, las flotas del Consejo se están movilizando. Cada nave, cada especie, están formando una línea de defensa en el alcance exterior. Chen abrió los planes de formación que se distribuían por la red de la flota. Era impresionante. Tenía que admitirlo. Miles de naves, armas que doblaban la propia física, coordinadas por los ordenadores tácticos más avanzados de la galaxia. Sobre el papel, parecía imbatible. Llevaba suficiente tiempo como soldado para saber que el enemigo no se había leído el plan. Órdenes del Comando de la Tierra, gritó su oficial de comunicaciones. Todas las naves humanas deben tomar posiciones de observación en la retaguardia de la formación. No debemos entrar en combate a menos que se nos amenace directamente. Debemos registrar todo y transmitir continuamente de vuelta a la Tierra. Nos están dejando en el banquillo, dijo Reeves, sin molestarse en ocultar su ira. No, corrigió Chen. Se están asegurando de que alguien sobreviva para contar la historia. Miró a su tripulación, viendo la frustración en cada rostro. El Consejo piensa que somos primitivos. Quizás tengan razón, pero las especies primitivas han sobrevivido mucho tiempo sabiendo cuándo observar y aprender. Durante los siguientes 3 meses, Chen observó al Consejo prepararse para la guerra con una eficiencia que era genuinamente impresionante. Los astilleros de todo el espacio civilizado trabajaban sin descanso. Se desarrollaron nuevas armas, cada una más exótica que la anterior. Disruptores cuánticos que podían deshacer la materia a nivel subatómico. Proyectores de singularidad que creaban agujeros negros en miniatura. Manipuladores de probabilidad que teóricamente podían borrar una nave enemiga de la existencia calculando todas las líneas de tiempo posibles y eliminando aquellas en las que la nave sobrevivía. La flota humana, las 37 naves, se mantuvo al borde de la formación y observó. Realizaron sus simulacros. Mantuvieron sus armas. Esperaron. Chen pasó horas revisando los limitados datos disponibles sobre los devoradores. La mayor parte era leyenda. Historias de razas que afirmaban haber sobrevivido a invasiones anteriores millones de años atrás. Los detalles consistentes eran aterradores. Los devoradores lo consumían todo. Aprendían de cada encuentro. Se adaptaban a cada arma.
12 galaxias habían caído ante ellos antes de que dirigieran su atención aquí. Capitana, dijo su oficial científico, el Dr. Akefer, durante una de estas sesiones de revisión, he estado analizando los datos históricos. Hay un patrón. Continúa. Cada especie que reportó haber luchado contra los devoradores usó tecnología avanzada, armas de energía, física exótica, manipulación biológica, y los devoradores se adaptaron a todo ello en horas o días. Pero no hay registro de que nadie haya usado lo que el Consejo llama tecnología primitiva contra ellos. Chen levantó la vista de su pantalla. Porque cualquier especie que todavía usara tecnología primitiva no habría sobrevivido lo suficiente como para dejar registros. Quizás. O quizás los devoradores nunca se la encontraron. Han consumido 12 galaxias, pero todas eran galaxias llenas de civilizaciones avanzadas. ¿Y si sus protocolos de adaptación están diseñados específicamente para la física avanzada? ¿Y si nunca han visto un arma cinética simple? Era un pensamiento interesante. Chen lo archivó, pero no le dio mucho peso. Contra miles de millones de naves, las 37 naves de la humanidad no harían ninguna diferencia, sin importar qué armas llevaran. Los devoradores llegaron al alcance exterior 3 semanas antes de lo previsto. Chen observó los sensores de largo alcance con creciente horror mientras la verdadera escala del enemigo se hacía evidente. No millones de naves, miles de millones. Se movían como un ser vivo, como un banco de peces o una bandada de pájaros. Cada nave conectada a todas las demás de maneras que no tenían sentido para el entendimiento humano. La flota del Consejo abrió fuego a máximo alcance. El espectáculo fue hermoso y terrible. Los disruptores cuánticos rasgaron agujeros en la propia realidad. Las armas de singularidad crearon horizontes de sucesos en cascada que consumieron miles de naves devoradoras a la vez. Los manipuladores de probabilidad centellearon y parpadearon a través de vastas secciones de la flota enemiga y franjas enteras simplemente dejaron de existir. Durante la primera hora, pareció que el Consejo podría ganar. El número de devoradores disminuía rápidamente. Los informes inundaron las redes de comunicaciones, triunfantes y aliviados. Entonces los devoradores se adaptaron. Chen lo vio suceder en tiempo real. Los disruptores cuánticos empezaron a fallar, sus soluciones de puntería de repente incorrectas. Las armas de singularidad colapsaron prematuramente, sus horizontes de sucesos desestabilizándose. Los manipuladores de probabilidad dispararon, pero no pasó nada, como si los devoradores hubieran aprendido a existir en todas las líneas de tiempo simultáneamente. A las 3 horas del primer contacto, todas las armas avanzadas del arsenal del Consejo se habían vuelto inútiles. La masacre comenzó. Las naves de cristal Sexari, cada una obra de arte y ciencia. Destrozadas bajo armas que parecían estar hechas de la misma biología adaptativa que los propios devoradores. Los seres de energía Motkin fueron dispersados. Sus campos de contención violados por ataques que no deberían haber sido posibles. Las bionaves Karati, mejoradas y perfeccionadas durante miles de años, fueron consumidas y reutilizadas, volviéndose contra sus creadores a los pocos minutos de ser capturadas. La flota humana se mantuvo atrás y lo registró todo. Chen se obligó a mirar, aunque cada instinto le gritaba que ayudara, que hiciera algo, que muriera intentándolo en lugar de solo observar. Capitana, dijo Reeves en voz baja. Están muriendo. Todos ellos. Lo sé. Deberíamos ayudar. Nuestras órdenes. Al diablo con las órdenes. Reeves golpeó su consola con la mano. Estamos aquí sentados viendo un genocidio. Chen entendía su ira. Ella también la sentía. Pero también entendía la estrategia. 37 naves humanas contra miles de millones de devoradores no cambiarían nada, excepto que significaría que nadie sobreviviría para advertir a la Tierra, para prepararse, para aprender de lo que estaban presenciando. La flota del Consejo se rompió después de 18 horas de combate continuo. Los supervivientes se retiraron a la nebulosa Azur, una vasta nube de gas y polvo que proporcionaría algo de cobertura. De 5.000 naves, quedaban menos de 800. Una transmisión llegó por todos los canales de emergencia. Sin encriptación, sin protocolo, solo desesperación.
Cualquier nave al alcance, cualquier fuerza disponible. Necesitamos ayuda. Necesitamos refuerzos. Cualquier cosa, por favor. Chen cerró los ojos. Pensó en el embajador Cesari llamando primitiva a la humanidad. Pensó en el Motcan sugiriendo que evolucionaran más allá de la violencia. Pensó en la mirada de educado disgusto del Karati. Pensó en 37 naves con cañones de riel y misiles, armas que se consideraban obsoletas hace 600 años. Abrió los ojos y miró a su tripulación. Le devolvieron la mirada, esperando. Sabían lo que estaba pensando. Sabían lo que costaría. Comunicaciones. Comuníqueme con el comando de la Tierra. Prioridad alfa. La respuesta llegó en minutos. El rostro del almirante Jiao apareció en la pantalla, viejo y cansado. Capitana Chen, sus órdenes no han cambiado. Observen y registren. Almirante, la flota del Consejo está rota. Si no intervenimos, no quedará nadie a quien registrar. 37 naves no marcarán la diferencia. Quizás no, pero el Dr. Akefer tenía una teoría interesante. Chen explicó rápidamente, observando cómo la expresión de Jiao cambiaba de cansada a pensativa. Es una posibilidad remota. Es la única posibilidad que tenemos, señor. Jiao guardó silencio por un largo momento. Luego asintió. La decisión estaba tomada. Que Dios la acompañe, capitana. Hágales recordar que la humanidad no abandona a sus aliados, incluso cuando esos aliados pensaban que no éramos lo suficientemente buenos para estar a su lado. La transmisión terminó. Chen se volvió hacia su timonel. Ponga rumbo a la nebulosa Azur. Potencia máxima. Avise al resto de la flota humana. Dígales que vamos a entrar. Señora, dijo Reeves, y ella escuchó el orgullo en su voz. ¿Qué le decimos al consejo? Chen sonrió sin humor. Dígales que los primitivos vienen a salvarlos. Dígales que miren y aprendan cómo lucha la tierra. La Indomable giró hacia la batalla, sus antiguos motores ardiendo brillantemente, sus obsoletas armas poniéndose en línea. Detrás de ella, otras 36 naves la siguieron. Todas viejas. Todas descartadas como reliquias. Todas a punto de enseñar a la galaxia que a veces las viejas costumbres sobrevivían porque funcionaban. La nebulosa Azur brillaba en la oscuridad como una brasa moribunda. Sus nubes de hidrógeno y helio iluminadas desde dentro por estrellas recién nacidas. En cualquier otra circunstancia, habría sido hermoso. Ahora era solo un cementerio en espera. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de la Indomable, observando la pantalla táctica actualizarse en tiempo real. Los supervivientes del Consejo habían formado una esfera defensiva en lo profundo de la parte más densa de la nebulosa, usando las nubes de gas para enmascarar sus firmas de sensores. Era una buena estrategia, del tipo que podría comprarles unas horas, quizás un día. No sería suficiente. Los devoradores ya estaban entrando en la nebulosa desde múltiples vectores, sus miles de millones de naves moviéndose con la coordinación de un solo organismo. Chen había estado observando sus patrones durante horas. Y la inteligencia detrás de ellos era aterradora. No solo estaban atacando. Estaban aprendiendo, probando, sondeando debilidades con una paciencia que parecía impropia de algo tan destructivo. Capitana, estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando del Consejo, dijo el teniente Morrison desde comunicaciones. Nos piden que mantengamos la posición fuera de la nebulosa. No quieren que nos veamos atrapados en el fuego cruzado. Chen casi se rió. Incluso ahora, enfrentando la extinción, el Consejo intentaba proteger a los primitivos humanos. O quizás simplemente no querían la vergüenza de que la humanidad muriera a su lado. Dígales que vamos a entrar de todos modos. Dígales que nos marquen como amigos y que intenten no dispararnos. La Indomable y sus naves hermanas se adentraron más en la nebulosa. Las nubes de gas causaban estragos en los sensores, exactamente como el Consejo había previsto, pero las naves humanas habían sido diseñadas para los peores escenarios. Sus sistemas eran redundantes, con copias de seguridad, y podían funcionar con un radar básico si era necesario. Las naves más sofisticadas del Consejo tenían problemas para ajustarse a la interferencia.
Estoy detectando fuego de armas adelante, anunció Reeves desde la sección táctica. Múltiples enfrentamientos. Los devoradores los han encontrado. Chen abrió la transmisión de sus sensores frontales. A través de las arremolinadas nubes de gas, podía ver destellos de luz, las breves y brillantes muertes de naves de ambos bandos. El Consejo luchaba con ahínco, usando la cobertura de la nebulosa para lanzar emboscadas, tratando de igualar las probabilidades mediante tácticas de guerrilla. No estaba funcionando. Miren eso, dijo el Dr. Akefer, señalando un cúmulo de datos en su pantalla. Los devoradores están adaptando sus sensores para penetrar la nebulosa. Empezaron ciegos como todos los demás, pero observen esta progresión. Hace 20 minutos, su alcance efectivo de sensor era de 10 kilómetros. Ahora es de 40. En otra hora, verán a través de las nubes tan claramente como en el espacio abierto. Aprenden así de rápido. Más rápido. Capitana, no creo que estemos lidiando con tecnología de la forma en que la entendemos. Esto es otra cosa. Biología y máquina fusionadas tan completamente que la distinción carece de sentido. Encuentran un problema y en minutos han evolucionado una solución. Chen asimiló esta información, su mente corriendo. Si los devoradores podían adaptarse a cualquier cosa con suficiente tiempo, entonces la única forma de luchar contra ellos era no darles tiempo. Golpear rápido, golpear fuerte, y seguir cambiando de táctica antes de que pudieran ajustarse. Desafortunadamente, eso era exactamente lo contrario de cómo el Consejo libraba las guerras. Ella había revisado su doctrina táctica durante los 3 meses de preparación. Todo se basaba en operaciones cuidadosamente planificadas, ataques coordinados y una fuerza abrumadora aplicada con precisión. Era elegante. Era sofisticado. Iba a hacer que los mataran a todos. Capitana, la nave insignia del Consejo nos está llamando. Almirante Ketbon de la flota Karati. Póngalo en pantalla. La pantalla parpadeó y apareció un Karati. El almirante Ketbon era impresionante incluso para los estándares de su especie. Fácilmente 3 metros de altura. Su cuerpo de bioingeniería perfecto en proporción y diseño. Su rostro llevaba el peso del mando. Y ahora el horror de ver morir a su flota. Capitana Chen, me informan que se negó a nuestra orden de permanecer fuera de la zona de combate. Es correcto, almirante. ¿Por qué? Sus naves no pueden afectar de ninguna manera el resultado aquí. Solo aumentarán el número de bajas. Chen eligió sus palabras con cuidado. Almirante, ¿cuánto tiempo llevan luchando contra los devoradores? 23 horas desde el primer contacto. Y en esas 23 horas, ¿a cuántos sistemas de armas diferentes se han adaptado? La expresión de Ketbon se ensombreció. A todos ellos. Cada arma, cada táctica, cada estrategia que hemos desplegado ha sido contrarrestada en horas. Algunas en minutos. Nos estamos quedando sin opciones, capitana. Eso es porque han visto opciones como las suyas antes. 12 galaxias de civilizaciones avanzadas. Todas usando variaciones de la misma física de alto nivel. Mecánica cuántica, materia exótica, manipulación de probabilidad. Los devoradores han tenido millones de años para aprender a contrarrestar ese tipo de guerra. Y su punto es. Mi punto es que probablemente nunca han visto nuestro tipo de guerra. No porque sea mejor, sino porque es más antigua, más simple. Cualquier especie que todavía usara armas cinéticas y explosivos químicos cuando llegaron los devoradores habría sido consumida demasiado rápido para importar. Ketbon guardó silencio por un momento. Está sugiriendo que sus armas primitivas podrían ser efectivas porque los devoradores no tienen experiencia con ellas. Es una teoría. Una teoría desesperada. Tiene una mejor. Los hombros del almirante se hundieron ligeramente. No, no la tengo. Muy bien, capitana Chen. Es bienvenida a intentarlo. Coordine con mi oficial táctico. Proporcionaremos datos de objetivos y fuego de cobertura. Le deseo suerte, aunque me temo que necesitará más que eso. La transmisión terminó. Chen se volvió hacia su tripulación. Todos escucharon eso. Tenemos una oportunidad.
Si estamos en lo cierto, podríamos hacerles daño. Si estamos equivocados, al menos lo intentamos. Reheves, estado de todos los sistemas de armas. Cañones de riel cargados y listos, tubos de misiles cargados. Tenemos 48 ojivas nucleares, explosivos convencionales en los tubos 9 a 16, y 6 torpedos de plasma experimentales que el comando envió. Olvide los torpedos de plasma. Si es más avanzado que un petardo, no lo usaremos. Quiero algo simple, estúpido y brutalmente cinético. Sí, mi capitana, programando misiles en modo de disparo tonto. Sin sistemas de guía, solo apuntar y disparar. Chen abrió la pantalla táctica. La flota devoradora estaba apretando su lazo alrededor de los supervivientes del Consejo. El tiempo se agotaba. Todas las naves, aquí Chen. Vamos con la operación Mazo. Elijan sus objetivos y disparen todo. No esperen un posicionamiento óptimo. No esperen disparos claros. Quiero la máxima violencia aplicada lo más rápido posible. Cuanto más tiempo les demos para adaptarse, menos posibilidades tendrá esto de funcionar. Las confirmaciones llegaron de las otras 36 naves humanas. Chen respiró hondo y dio la orden que había estado preparando. Todas las armas. Fuego. La Indomable se estremeció cuando sus cañones de riel abrieron fuego. Proyectiles de uranio empobrecido, cada uno pesando media tonelada. Acelerados al 3% de la velocidad de la luz y lanzados hacia la nebulosa. No había física exótica involucrada. Ni incertidumbre cuántica ni manipulación de probabilidad. Solo masa y velocidad convertidas en energía cinética por la ecuación más antigua de la física. Los misiles siguieron, simples cohetes de combustible sólido que llevaban ojivas nucleares que la humanidad había refinado durante siglos de guerra. No tenían guía, usando solo cálculos básicos de trayectoria. Pero a estas distancias, era suficiente. Chen observó la pantalla, contando segundos. Los proyectiles llegarían primero, viajando a velocidades relativistas. Luego los misiles, más lentos, pero portando una muerte medida en megatones. Impacto en 3, 2, 1. La pantalla táctica se iluminó como un árbol de Navidad. Los proyectiles de los cañones de riel impactaron en la formación devoradora. Y por primera vez desde que comenzó la batalla, las naves alienígenas no tuvieron defensa. Sus escudos adaptativos, sintonizados para detener armas de energía y física exótica, podrían no haber existido. Los proyectiles las atravesaron como si fueran de papel. Su energía cinética se convirtió en calor y metralla a su paso. Cada proyectil mató a varias naves antes de finalmente dispersarse. Luego llegaron las ojivas nucleares. Chen nunca había visto una detonación nuclear en el espacio antes. Las películas siempre se equivocaban, mostrando bolas de fuego y ondas de choque como en explosiones atmosféricas. La realidad era diferente. Las ojivas se vaporizaron en plasma sobrecalentado, expandiéndose en todas direcciones a una fracción significativa de la velocidad de la luz. No hubo onda de choque, pero no era necesaria. El plasma en sí era lo suficientemente caliente como para derretir los cascos de las naves. El pulso de radiación frió cualquier electrónica no debidamente blindada. La interferencia electromagnética desorganizó las comunicaciones y los sensores, y los devoradores, que habían pasado millones de años aprendiendo a contrarrestar armas avanzadas, no tuvieron respuesta para la forma más básica de guerra del universo. Miles de sus naves simplemente dejaron de existir, vaporizadas en el fuego nuclear. «Santo cielo», susurró Reheves. Funcionó. Realmente funcionó. Las otras naves humanas estaban disparando ahora. 37 naves vertiendo proyectiles de cañón de riel y misiles sobre la formación devoradora. La perfecta coordinación de los alienígenas se hizo añicos mientras las naves morían por miles. Su conciencia de colmena, incapaz de procesar esta nueva amenaza lo suficientemente rápido. «Capitana, estamos recibiendo transmisiones de la flota del Consejo», dijo Morrison, su voz emocionada. «Están diciendo, bueno, están diciendo muchas cosas, principalmente variaciones de, ¿qué diablos fue eso?». Chen se permitió una pequeña sonrisa.
Dígales que eso fue la humanidad diciendo hola. Reeves, recargue todos los tubos. Aún no hemos terminado. Pero incluso mientras daba la orden, podía verlo en la pantalla táctica. Los devoradores se estaban adaptando. Sus naves se estaban dispersando, haciéndose más difíciles de alcanzar con armas de efecto de área. Sus cascos ya estaban cambiando, volviéndose más gruesos, añadiendo capas que se ablacionarían bajo el impacto cinético en lugar de romperse. Están aprendiendo, confirmó Akefer. Analizando los cambios en la composición del casco ahora. Están añadiendo algo parecido a un escudo Whipple. Múltiples capas separadas por espacios. Es una defensa estándar contra armas cinéticas. Lo descubrieron en menos de 10 minutos. ¿Cuánto tiempo hasta que sean inmunes a nuestras armas a este ritmo? Otros 20 minutos, quizás 30. La mente de Chen corrió. 30 minutos. Habían comprado 30 minutos de efectividad. No era suficiente. Los devoradores todavía se contaban por miles de millones. Incluso con la flota del Consejo uniéndose ahora que habían visto funcionar las armas humanas, matarían quizás a unos pocos millones antes de que la adaptación estuviera completa. Todas las naves. Fuego continuo. No cedan ni un segundo. Háganles adaptarse a un objetivo en movimiento. La flota humana vertió fuego sobre la formación devoradora. Los cañones de riel se sobrecalentaron y fueron reemplazados por sistemas de respaldo. Los tubos de misiles lanzaron hasta que sus cargadores se vaciaron. Las naves del Consejo se unieron donde pudieron, usando sus rayos tractores para lanzar escombros y asteroides a velocidades cinéticas, improvisando el tipo de guerra que habían dejado atrás milenios atrás. Aún no era suficiente. Capitana, nos queda un 20% de munición, informó Reeves. Y los devoradores definitivamente se están adaptando. Nuestra tasa de aciertos está cayendo rápidamente. Chen observó la pantalla táctica, viendo la verdad en los números. Habían herido a los devoradores, quizás incluso los habían asustado un poco, pero heridos y asustados no era suficiente. El enjambre todavía se estaba acercando. Miles de millones de naves contra apenas 800 naves del Consejo y 37 naves humanas. El rostro del almirante Ketbon apareció en la pantalla de nuevo. Capitana Chen, sus armas nos compraron tiempo, pero se está acabando. Estamos planeando una última resistencia, una formación defensiva alrededor del núcleo de la nebulosa. Nos llevaremos a tantos como podamos con nosotros. Una resistencia suicida no ayudará a nadie, almirante. ¿Tiene una alternativa? Chen miró a su tripulación, viendo el agotamiento y la determinación en sus rostros. Ya habían hecho lo imposible una vez. Quizás podrían hacerlo de nuevo. Sí, dijo lentamente. Una idea formándose. Sí, creo que sí. Pero va a sonar a locura. Capitana, estamos a punto de morir luchando contra un enemigo que ha consumido 12 galaxias. La locura sería un paso adelante de nuestra situación actual. Chen explicó su plan. Ketbon escuchó, su expresión cambiando del escepticismo al horror, y a algo que podría haber sido respeto. Tiene razón, dijo cuando ella terminó. Eso es una locura. También es lo más humano que he oído nunca. Muy bien. Coordinaremos con usted. Si vamos a morir, bien podríamos morir intentando algo que nunca esperarán. La transmisión terminó. Chen se volvió hacia su timonel. Escuchó el plan. Llévenos a toda velocidad y que alguien me encuentre cada pieza de material explosivo que quede en esta nave. Vamos a necesitarlo todo. La Indomable giró hacia el corazón de la flota devoradora. Sus motores ardiendo al máximo. Detrás de ella, el resto de la flota humana la siguió. Habían terminado de jugar a la defensiva. Era hora de enseñar a los devoradores lo que realmente significaba el combate a corta distancia. Y si la galaxia pensaba que las armas de la humanidad eran primitivas, estaban a punto de aprender que las tácticas de la humanidad eran francamente salvajes. La distancia entre la posición defensiva del Consejo y el borde de ataque de la flota devoradora era de aproximadamente 800 kilómetros. A máxima potencia, la Indomable podría cubrir esa distancia en poco menos de 4 minutos.
La capitana Sarah Chen usó esos 4 minutos para hacer las paces con la decisión que había tomado. No estaba llevando a su tripulación a la batalla. Los estaba llevando a algo más feo que la batalla, algo que la mayor parte de la galaxia civilizada había olvidado cómo hacer. Los estaba llevando a una pelea callejera. Capitana, los devoradores están rastreando nuestra aproximación, anunció Reeves. Están moviendo naves para interceptar. Esperado. ¿Cuántas? Varios miles. Están formando un muro entre nosotros y su formación principal. Bien. Eso significa que están preocupados. Morrison, abra un canal a la flota. Todas las naves. El oficial de comunicaciones asintió. Canal abierto, señora. Chen respiró y habló, su voz tranquila a pesar de la situación. A todas las naves humanas. Aquí Chen. En unos 3 minutos, vamos a golpear su línea. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué estamos aquí. El Consejo piensa que somos primitivos porque nunca dejamos de luchar. Porque nunca evolucionamos más allá de la violencia. Están a punto de aprender que la evolución no siempre es progreso. A veces, las viejas costumbres sobreviven porque funcionan. Chen fuera. Cerró el canal y abrió la vista táctica. Las naves devoradoras se estaban organizando en una formación defensiva. Campos de fuego superpuestos, apoyo mutuo. Era bastante sofisticado. También era exactamente lo que ella esperaba que hicieran. Reeves. Están las naves del Consejo en posición. Confirmado. El almirante Ketbon tiene a toda su flota lista para moverse a su señal. Entonces hagámoslo. Todas las armas, apunten al centro de su formación. Quiero la máxima potencia de fuego en el punto más pequeño posible. No estamos tratando de destruirlos. Estamos tratando de abrirnos paso. Los cañones de riel de la Indomable abrieron fuego, unidos por todas las demás naves humanas en la formación. 37 naves vertieron fuego en un solo punto de la línea devoradora. Las naves alienígenas intentaron adaptarse, intentaron fortalecer sus defensas donde el fuego se concentraba, pero esa era la trampa. Estaban pensando como defensores tratando de mantener una línea. Los humanos habían dejado de luchar de esa manera más o menos cuando inventaron el tanque. Todas las naves, velocidad de embestida, prepárense para el impacto. El timonel, un joven oficial llamado Davis, que parecía demasiado tranquilo para lo que estaban a punto de hacer, empujó los motores más allá de sus límites nominales. La Indomable aceleró, su antiguo armazón gimiendo bajo la tensión. La línea devoradora había sido debilitada, pero no rota por el fuego concentrado. Estaba bien. Chen no planeaba rodearlos. Impacto en 10 segundos, anunció Davis. Chen se aferró a los brazos de su silla de mando. Toda la tripulación, prepárense para la colisión. La Indomable golpeó la línea devoradora a varios kilómetros por segundo. Su proa reforzada, diseñada para embestir asteroides fuera de las rutas de vuelo coloniales, demostró ser igualmente efectiva contra las bionaves alienígenas. El impacto envió ondas de choque a través de toda la nave. Las alarmas sonaron. Los miembros de la tripulación fueron arrojados contra sus sujeciones y se abrieron paso. Detrás de ellos, otras 36 naves humanas siguieron, cada una abriéndose paso a través de la línea debilitada. Emergieron al otro lado, maltrechos, perdiendo atmósfera por docenas de brechas en el casco, pero intactos y dentro de la formación devoradora. Todas las naves, combate libre. Maten todo lo que se mueva. Flota del Consejo, ejecuten. Ahora. El almirante Ketbon se había mostrado escéptico con este plan cuando Chen se lo explicó por primera vez. La idea de cargar deliberadamente hacia el centro de una formación enemiga iba en contra de todos los principios de la guerra moderna. Se usaban armas a distancia. Se mantenían distancias seguras. No se acercaba, bajo ninguna circunstancia, lo suficiente al enemigo como para ver el color de sus cascos. Pero Ketbon también era lo suficientemente inteligente como para reconocer que la guerra moderna había fracasado. Así que cuando Chen dio la señal, él dio su propia orden, y 800 naves del Consejo avanzaron.
Los devoradores habían estado tan concentrados en la brecha humana que no vieron la trampa hasta que fue demasiado tarde. La flota del Consejo los golpeó por detrás, y de repente los devoradores quedaron atrapados en un tornillo de banco. Naves humanas en medio de ellos y naves del Consejo a sus espaldas. Chen vio cómo su pantalla táctica se disolvía en el caos. Tan cerca, con naves por todos lados, los patrones de batalla organizados se desmoronaron por completo. Se convirtió en una pelea a cuchillo en una cabina telefónica. Brutal, personal y desesperada. Las soluciones de puntería son inútiles a esta distancia, informó Reeves. Demasiados amigos mezclados con hostiles. Entonces deje de usar soluciones de puntería. Fuego manual. Ponga nuestras armas sobre lo que esté más cerca y sea hostil. Armas de defensa puntual en fuego libre continuo. Si no transmite un IFF humano o del Consejo, mátenlo. La Indomable se convirtió en un huracán de violencia. Sus cañones de riel disparaban a objetivos tan cercanos que los proyectiles atravesaban varias naves antes de dispersarse. Sus láseres de defensa puntual, diseñados para derribar misiles y escombros, rasgaron los cascos de los devoradores a distancias medidas en metros. Sus tubos de misiles lanzaron ojivas que detonaron a los pocos segundos de salir de los tubos. Demasiado cerca para los márgenes de seguridad, pero perfecto para la máxima devastación. Una nave devoradora se aferró al costado de babor de la Indomable. Sus armas biológicas tratando de rasgar el blindaje. Chen no dudó. Ingeniería, ventile toda la atmósfera de las cubiertas 7 a 12 de babor. Luego abra los mamparos. El rostro del oficial de ingeniería palideció. Capitana, tenemos tripulación en esas cubiertas. Ya están en trajes de presión o están muertos. Hágalo. La Indomable ventiló la atmósfera y la súbita descompresión arrancó a la nave devoradora, enviándola a estrellarse contra otra nave alienígena. Chen sintió náuseas, pero reprimió la sensación. Esto era la guerra en su forma más fea. La gente moría. La única pregunta era si sus muertes significaban algo. Capitana, los devoradores se están adaptando de nuevo, gritó Akefer. Sus naves están desarrollando blindaje donde nuestras armas impactan. Están aprendiendo nuestros patrones de disparo. Entonces cámbielos. Patrones. Todas las naves, cambien a secuencias de fuego rotativas, nunca golpeen el mismo lugar 2 veces. Manténgalos adivinando. En la pantalla principal, Chen podía ver a otras naves humanas empleando tácticas similares. La TCSV Termópila se había aferrado a un acorazado devorador y estaba disparando sus motores directamente contra el casco alienígena, usando su propio escape de propulsión como arma. La TCSV Álamo había desplegado equipos de abordaje. Marines en trajes de presión atacando naves devoradoras con las armas más primitivas imaginables. Sopletes de corte, explosivos y buenas y viejas armas de fuego. Era desordenado. Era ineficiente. Era completamente diferente a la elegante guerra que prefería el Consejo. Estaba funcionando. Estamos recibiendo informes de bajas de la flota, dijo Morrison en voz baja. La Bunker Hill ha desaparecido. La Yorktown ha perdido la energía principal. La Midway está ventilando atmósfera. Chen cerró los ojos brevemente. 3 naves, 3 tripulaciones. Cientos de personas muertas o moribundas. Pero los devoradores también estaban muriendo. Miles de ellos. Quizás decenas de miles. El cálculo de la guerra era brutal, pero era simple. Matar a más de ellos de los que ellos te mataban a ti. Una explosión masiva iluminó la pantalla. Una de las naves del Consejo, un crucero Sexari, había embestido a una nave de mando devoradora, su casco cristalino rompiéndose, pero llevándose la nave alienígena con ella. Están aprendiendo de nosotros, dijo Reeves, con algo parecido al asombro en su voz. El Consejo está luchando como humanos. No, corrigió Chen. Están luchando como gente que quiere vivir. Toda esa elegancia y sofisticación era solo un lujo. Quítalo y cada especie lucha de la misma manera, desesperadamente. La batalla se prolongó durante horas. Ya no había organización. Ninguna estrategia más allá de sobrevivir y matar.
Las naves colisionaron, se aferraron, explotaron. La nebulosa azul se convirtió en un cementerio lleno de escombros de 100 especies diferentes. Todo mezclándose en la muerte. Chen perdió la noción del tiempo. Daba órdenes. Su tripulación las ejecutaba. Y la Indomable seguía luchando. Su hermosa nave. 600 años de ingeniería humana estaban siendo destrozados pieza por pieza. Pero se estaba llevando a los devoradores con ella. Capitana, hemos perdido la batería de cañones de riel de babor. A los misiles de estribor les queda un 10%. El soporte vital está fallando en las cubiertas 4 a 8. Estamos funcionando con energía de emergencia. Estado de la flota. 19 naves humanas todavía operativas. La flota del Consejo se ha reducido a unas 400 naves. Las pérdidas de los devoradores son significativas pero difíciles de calcular. Millones, quizás. Millones de miles de millones. No era suficiente. Estaban ganando la batalla, pero iban a perder la guerra. El rostro del almirante Ketbon apareció en la pantalla, sus rasgos perfectos ahora llenos de cicatrices y sangrando. Capitana Chen, mis felicitaciones. Sus tácticas son salvajes y efectivas, pero nos estamos quedando sin naves. Los devoradores siguen enviando refuerzos. No podemos sostener esto. Chen sabía que tenía razón. Habían causado un daño increíble, pero los devoradores tenían números que parecían infinitos. Por cada nave que destruían, aparecían 2 más. Almirante, ¿cuánta de su flota puede moverse todavía por sus propios medios? Quizás 300 naves. ¿Por qué? Porque tengo un último truco. Nos va a costar todo, pero podría funcionar. ¿Cuántas naves está dispuesto a sacrificar? Ketbon la miró por un largo momento. Dígame su plan, capitana. Chen explicó. La expresión del almirante cambió de agotamiento a sorpresa, y a algo que podría haber sido admiración. Eso no es un plan, capitana. Eso es suicidio disfrazado de lenguaje táctico. Sí, pero funcionará. La pregunta es si está dispuesto a pagar el precio. Ketbon cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de una determinación que Chen reconoció. Era la mirada de alguien que había decidido que la supervivencia no era tan importante como asegurarse de que el enemigo te recordara. Muy bien. Coordinaré con mi flota. Le daremos 30 minutos. Hágala valer. La transmisión terminó. Chen se volvió hacia su tripulación. La miraron, esperando órdenes, confiando en que lo sacaría de esto. Estaba a punto de violar esa confianza. Escuchen con atención. Vamos a hacer una carrera hacia su nave de mando. La grande que coordina los movimientos de su flota. Nos acercaremos tanto como podamos y luego sobrecargaremos cada reactor, cada célula de energía, cada sistema explosivo de esta nave. La Indomable se va a convertir en la bomba más grande de esta nebulosa. Nadie habló por un momento. Luego Reeves se aclaró la garganta. Capitana, ese es un viaje de ida. Sí, por eso les doy a todos una opción. Cualquiera que quiera evacuar a las naves del Consejo tiene 5 minutos para llegar a las cápsulas de escape. Sin juicios, sin vergüenza. Todos han hecho más de lo que nadie podría pedir. Nadie se movió. Capitana, dijo Davis desde el timón. Permiso para hablar libremente. Concedido. No nos vamos. Esta es nuestra nave. Si ella se hunde, nos hundimos con ella. Así es como se hacen las cosas en la tierra. Chen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Están todos locos. Sí, señora, dijo Reeves con una leve sonrisa. Pero somos humanos. Es prácticamente lo mismo. Chen asintió, sin confiar en su voz para hablar. Se volvió hacia la pantalla táctica y marcó su objetivo. La masiva nave de mando devoradora que coordinaba los movimientos del enjambre. Muy bien, entonces. Mostrémosles por qué no se meten con los primitivos. Timón, llévenos. Ingeniería, inicie la secuencia de sobrecarga. Póngala para 30 minutos. Eso debería dar tiempo a la flota del Consejo para alejarse. La Indomable giró hacia la nave de mando,
sus maltrechos motores ardiendo por última vez. A su alrededor, la batalla continuaba, pero Chen se centró en su objetivo. Esta nave tenía que morir. Si no lo hacía, todo lo que habían hecho, todos los que habían muerto, no habrían servido de nada. Capitana, los devoradores intentan interceptarnos, gritó Reeves. Múltiples naves se mueven para bloquear nuestro avance. Todas las armas restantes, abran un camino. Flota del Consejo, comenzamos nuestra carrera. Prepárense para retroceder. La Indomable aceleró, su tripulación trabajando en conjunto con la eficiencia de la larga práctica. Habían servido juntos durante años, luchando contra piratas, resolviendo disputas coloniales, explorando extraños nuevos mundos. Se suponía que esta era su última gira antes de la jubilación. Bueno, pensó Chen sombríamente. Definitivamente se jubilarían después de esto. La nave de mando devoradora se hizo más grande en la pantalla. Un navío masivo que empequeñecía incluso a los acorazados más grandes del Consejo. Pulsaba con bioluminiscencia, orgánica y tecnológica, fusionadas en algo que no debería existir. 20 minutos para la detonación, gritó Ingeniería. Aumente la velocidad. Llévenos allí en 15. La nave gimió pero se mantuvo unida. Solo un poco más. Solo un poco más. Y luego, abriéndose paso a través de la formación devoradora, la Indomable alcanzó su objetivo. Su último aliento listo para convertirse en un rugido que sacudiría la galaxia. La nave de mando devoradora llenaba toda la pantalla de visión frontal de la Indomable. Una montaña de horror biomecánico que pulsaba con su propia vida alienígena. La capitana Sarah Chen podía ver naves más pequeñas moviéndose por su superficie como anticuerpos, tratando de interceptar su nave moribunda antes de que pudiera completar su misión final. 10 minutos para la detonación, anunció el oficial de ingeniería, su voz notablemente firme para alguien que acababa de aceptar su propia muerte. Patrón evasivo, Delta 7, ordenó Chen. No dejen que nos detengan ahora. La Indomable se abrió paso a través del fuego enemigo, sus sistemas de defensa puntual derribando los proyectiles entrantes, incluso mientras secciones de su casco se desprendían bajo el asalto. Se estaba desmoronando, pero seguía avanzando, seguía acortando la distancia. 5 kilómetros. 4. 3. Capitana, varias naves devoradoras se han adherido a nuestro casco, informó Reeves. Están tratando de abordarnos. Selle todos los mamparos. Ventile la atmósfera en cualquier sección que atraviesen. Quieren abordarnos. Déjenlos montar esta bomba hasta el final. La nave se estremeció mientras los organismos devoradores rasgaban su casco. Chen podía oír los sonidos del combate a través de las comunicaciones internas. Marines librando una desesperada acción de retaguardia contra criaturas que habían conquistado 12 galaxias. Los sonidos se cortaron uno por uno a medida que las secciones eran selladas o destruidas. 2 kilómetros. 1. Capitana, estamos en el rango óptimo de detonación, dijo Akefer. El radio de la explosión definitivamente acabará con la nave de mando. Bien, ingeniería. ¿Cuánto tiempo hasta que? La nave se sacudió violentamente. Las alarmas gritaron en todas las consolas. Chen se aferró a su silla de mando mientras toda la nave se inclinaba en un ángulo imposible. Informe. Nos han atrapado con una especie de rayo tractor. Nos están alejando de la nave de mando. La mente de Chen corrió. Habían llegado tan lejos, sacrificado tanto. No dejaría que terminara así. Toda la potencia restante a los motores. Luchen contra ellos. Capitana, si forzamos los motores más con los reactores ya en sobrecarga, detonaremos antes de tiempo. Entonces más vale que nos aseguremos de estar lo suficientemente cerca cuando lo hagamos. Potencia máxima ahora. Los motores gritaron. La Indomable luchó contra la fuerza que la tiraba hacia atrás. Su antiguo armazón gimiendo bajo tensiones para las que nunca fue diseñada. Por un momento, quedaron suspendidos allí, enfrascados en un tira y afloja con un enemigo que había consumido galaxias. Entonces algo en la sala de máquinas explotó. La nave se lanzó hacia adelante, sus motores muriendo,
pero su impulso la llevaba hacia la nave de mando. Chen observó cómo se cerraba la distancia, contando hacia atrás en su cabeza. «Abandonen la nave», ordenó. «Todos a las cápsulas de escape. Es una orden». «Capitana», comenzó Reeves. «Vayan. Alguien tiene que contarle a la Tierra lo que pasó aquí. Vayan». Su tripulación dudó solo un momento, luego se movió con eficiencia entrenada. Chen permaneció en su silla de mando, observando la pantalla táctica. Las cápsulas de escape se lanzaron. Pequeñas chispas de esperanza huyendo de una nave moribunda. La flota del Consejo se retiraba, creando distancia de la inminente detonación. Estaba sola ahora, solo ella y la Indomable cayendo juntas hacia el enemigo. La nave de mando intentó evadir, pero algo tan masivo no podía moverse rápidamente. Chen se permitió una sonrisa sombría. Habían construido la Indomable para durar, para recibir castigo y seguir luchando. Ahora iba a cumplir ese propósito una última vez. La distancia se redujo a cero. Los reactores se volvieron críticos y la nebulosa azul se iluminó con una luz que sería visible en la mitad de la galaxia. Y la explosión consumió a la Indomable y a la nave de mando devoradora, una esfera de aniquilación que se expandió a la velocidad de la luz. La nave de mando, a pesar de su tamaño y tecnología orgánica, no pudo soportar temperaturas que rivalizaban con el núcleo de una estrella. Se vaporizó junto con los miles de naves devoradoras más pequeñas que habían estado demasiado cerca para escapar. La detonación desencadenó una reacción en cadena. Los propios sistemas de energía de la nave de mando fallaron catastróficamente, añadiendo su energía a la explosión. La onda de choque se expandió, llevando plasma sobrecalentado y radiación a través de la formación devoradora. Desde la seguridad de la posición de retirada, el almirante Ketbon observó cómo 15.000 naves enemigas simplemente dejaron de existir. Pero más que eso, algo cambió en cómo se movía la flota devoradora. La perfecta coordinación vaciló. Las naves chocaron entre sí. Los patrones de ataque se volvieron confusos. Su conciencia de colmena, dijo uno de sus oficiales, la comprensión amaneciendo. La nave de mando era el nodo central. Sin ella, están perdidos. Ketbon abrió un canal a todas las naves restantes. Todas las naves, presionen el ataque. Son vulnerables. No dejen que se recuperen. La flota del Consejo, reducida a menos de 400 naves, se lanzó de nuevo a la lucha. Pero esta vez fue diferente. Los devoradores ya no se adaptaban. Solo luchaban. Naves operando independientemente. Su inteligencia colectiva destrozada. La flota humana, reducida a 15 naves operativas, lideró la carga. Habían aprendido observando el sacrificio de la Indomable. Si eliminar naves de mando funcionaba tan bien, eliminarían a todas las que pudieran encontrar. La batalla se prolongó durante otras 12 horas. Los devoradores, privados de su coordinación, lucharon como animales en lugar de la colectividad inteligente que habían sido. Todavía eran peligrosos, todavía mortales, pero podían ser vencidos. Cuando todo terminó, la nebulosa azul estaba en silencio, excepto por la explosión ocasional de una nave dañada o el siseo de la atmósfera ventilada. La flota devoradora se había retirado, lo que quedaba de ella, más allá del borde galáctico. Habían perdido millones de naves. Más importante aún, habían perdido su invencibilidad. El almirante Ketbon estaba en el puente de su nave insignia, mirando los informes de bajas. El Consejo había perdido el 85% de su flota. El contingente humano había perdido 22 de 37 naves. El número total de muertos se contaba por millones, pero habían ganado. Una transmisión llegó del Comando de la Tierra. El rostro del almirante Jiao apareció en la pantalla, más viejo y cansado de lo que Ketbon recordaba de su breve encuentro meses atrás. Almirante Ketbon, he recibido su informe preliminar. Quería agradecerle personalmente por trabajar con nuestra flota. La capitana Chen era una de nuestras mejores. Almirante Jiao, le debo más que gracias. Le debo una disculpa. Llamamos primitivos a su gente. Descartamos su tecnología como obsoleta.
La capitana Chen y su tripulación nos demostraron que estábamos equivocados de la manera más definitiva posible. La expresión de Jiao era ilegible. ¿Les demostramos que estaban equivocados? ¿O demostramos que a veces ser primitivo es exactamente lo que se necesita? Sus armas eran lo suficientemente sofisticadas como para que los devoradores pudieran entenderlas y contrarrestarlas. Las nuestras eran tan simples que no tenían marco de referencia. Quizás. Pero no fueron solo sus armas las que nos salvaron. Fueron sus tácticas, su disposición a acercarse al enemigo, a aceptar bajas, a tomar las decisiones difíciles que nosotros habíamos evolucionado para superar. Nos habíamos vuelto tan civilizados que habíamos olvidado cómo ser salvajes cuando se requería salvajismo. La conversación continuó durante otra hora, discutiendo estrategia, coordinando esfuerzos de recuperación y planeando la posibilidad de que los devoradores pudieran regresar. Cuando terminó, Ketbon tenía una nueva apreciación por la humanidad. No eran primitivos. Tenían práctica. Pasaron 6 meses. La galaxia trabajó para reconstruirse. El Consejo había perdido mucho, pero habían sobrevivido, y sobrevivir significaba esperanza. El papel de la humanidad en la batalla no podía ocultarse ni minimizarse. Cada especie sabía que los primitivos humanos los habían salvado a todos. La votación para la admisión de la humanidad al Consejo Galáctico fue unánime. La hija de Chen, la comandante Elizabeth Chen, estaba en las cámaras del Consejo vistiendo su uniforme de gala. Había sido ascendida a capitana y se le había dado el mando de la nave de guerra más nueva de la humanidad después del sacrificio de su madre. Los representantes del Consejo que se habían burlado de la humanidad antes, ahora se levantaban para honrarlos. El embajador Cisari, cálculo armonioso del 7º grado, se le acercó después de la ceremonia. Su forma cristalina parecía de alguna manera sosegada. Capitana Chen, deseo disculparme por el trato de mi especie hacia la suya durante su primera petición. Fuimos arrogantes. Creíamos que nuestro avance nos hacía superiores. Su madre nos enseñó lo contrario. Elizabeth mantuvo su expresión neutral. Mi madre les enseñó que el avance no siempre es progreso. A veces, las viejas costumbres sobreviven porque funcionan. En efecto. Y ahora debemos aprender a equilibrar nuestra sofisticación con su pragmatismo. El Consejo ha solicitado que se asignen asesores militares humanos a todos los comandos de flota. Sus tácticas, su doctrina de armas, su disposición a combatir a corta distancia. Estas son habilidades que hemos perdido y debemos reaprender. Quieren que les enseñemos a ser primitivos. El Sexari pareció estremecerse. Por favor, no use esa palabra. Lo que llamamos primitivo, ahora entendemos que es fundamental. Los devoradores nos enseñaron que nuestras armas avanzadas podían ser contrarrestadas. Ustedes nos enseñaron que los principios más básicos de la guerra, masa, velocidad y violencia, nunca pueden ser completamente superados por la evolución. Elizabeth consideró esto. Muy bien, pero entiendan que si quieren luchar como humanos, necesitan pensar como humanos. Eso significa aceptar bajas. Significa tomar decisiones que los atormentarán. Significa estar dispuestos a sacrificarlo todo para proteger lo que importa. ¿Puede el Consejo hacer eso? Debemos aprender. Los devoradores se han ido, pero pueden regresar, y puede haber otras amenazas que no hemos imaginado. Ya no podemos permitirnos ser complacientes en nuestro avance. La conversación terminó y Elizabeth salió de las cámaras del Consejo. Afuera, su tripulación esperaba, en posición de firmes junto al transbordador que los llevaría de regreso a su nueva nave. La Tierra había construido la TCSV Sarachen como una nave híbrida, combinando escudos de energía y tecnología de sensores del Consejo con armas y blindaje humanos. Era rápida, resistente y llevaba suficiente potencia de fuego para arrasar una luna pequeña. Pero más que eso, llevaba el legado de su homónima, un recordatorio de que la humanidad no había dejado de ser peligrosa solo porque habían llegado a las estrellas. Capitana, dijo su oficial ejecutivo mientras abordaban el transbordador, la tripulación quiere saber si los rumores son ciertos. ¿Realmente vamos a entrenar a las fuerzas del Consejo? Es correcto, comandante.
Nos dirigimos a la Academia Militar Karate la próxima semana. Quieren aprender tácticas de unidades pequeñas humanas en combate a corta distancia. Quieren aprender a abordar naves enemigas, entre otras cosas. Quieren aprender cómo la humanidad libra las guerras, no la versión limpia y civilizada, la de verdad. El transbordador despegó, llevándolos hacia la órbita donde esperaba la Sarah Chen. Elizabeth miró el planeta abajo, las cámaras del Consejo, donde la humanidad finalmente había sido aceptada como iguales. Pero no estaba pensando en la aceptación. Estaba pensando en la última transmisión de su madre, registrada en la caja negra de la Indomable y recuperada del campo de escombros. Las últimas palabras de Sarah Chen habían sido simples. Díganle a la Tierra que les hicimos recordar. Díganle a la Tierra que ser primitivo no es un insulto. Es una advertencia. Elizabeth tenía la intención de asegurarse de que la galaxia nunca olvidara esa advertencia. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas, no por ser sofisticada, sino por ser efectiva. No por ser avanzada, sino por ser peligrosa. El transbordador atracó en la Sarah Chen y Elizabeth tomó su lugar en el puente. La nave estaba lista. La tripulación estaba lista. Y en algún lugar allá afuera, más allá del borde galáctico, los devoradores estaban lamiendo sus heridas y aprendiendo que los humanos eran el tipo más peligroso de primitivos. El tipo que sobrevivía por ser demasiado terco para morir y demasiado violento para ser ignorado. Timón, dijo Elizabeth, acomodándose en la silla de mando que se sentía demasiado como la de su madre. Sáquenos. Ponga rumbo al espacio Karate. Tenemos una galaxia que entrenar y quiero que entiendan en qué se están metiendo. Sí, mi capitana, respondió el timonel. Rumbo trazado. Listos para proceder. Entonces procedamos. Y que alguien me encuentre al oficial de armas. Necesitamos discutir la nueva configuración de los cañones de riel. Quiero asegurarme de que cuando le enseñemos al Consejo a luchar, les enseñemos correctamente. La Sarah Chen se alejó de Axios Prime. Sus motores ardiendo brillantemente, sus armas listas. Era la promesa de la humanidad a la galaxia. Una promesa de protección, de fuerza y de la salvaje eficiencia que los había salvado a todos. Porque al final, el Consejo había aprendido la lección más importante que la humanidad tenía que enseñar. Valía la pena luchar por la civilización, pero tenías que recordar cómo luchar sucio para mantenerla. La Academia Militar Karate había entrenado guerreros durante 3000 años. Sus pasillos eran monumentos a la guerra sofisticada, llenos de pantallas holográficas que mostraban maniobras perfectamente ejecutadas, soluciones elegantes a problemas tácticos y la evolución del combate desde la simple violencia hasta una forma de arte que equilibraba la eficiencia con un mínimo de bajas. La capitana Elizabeth Chen caminó por esos pasillos con las manos entrelazadas a la espalda, estudiando las pantallas con interés profesional. Detrás de ella, un grupo de 2 docenas de cadetes oficiales Karate la seguían. Sus cuerpos perfectos de bioingeniería se movían con una gracia inconsciente. Eran lo mejor que su especie tenía para ofrecer. Seleccionados por su inteligencia, capacidad física y aptitud táctica. Estaban a punto de recibir una educación que sus antepasados habían olvidado deliberadamente. Capitana Chen, dijo uno de los instructores, un oficial superior llamado Velar, que llevaba suficientes condecoraciones como para blindar una nave pequeña. Nos honra tenerla aquí. Su reputación la precede. La reputación de mi madre, querrá decir. Usted sirvió bajo su mando durante 8 años. Estuvo con la flota durante la batalla de la nebulosa Azur. Aunque no a bordo de la Indomable, ha visto de primera mano la forma de guerrear de la humanidad. Por eso la pedimos a usted específicamente. Elizabeth se volvió para enfrentar a los cadetes reunidos. Estaban en perfecta posición de firmes, con la mirada al frente, la respiración sincronizada. Todo en ellos gritaba disciplina y orden. Eso iba a tener que cambiar. Díganme algo, dijo, dirigiéndose directamente a los cadetes. ¿Qué creen que es la guerra? Un cadete en la primera fila, una mujer con la insignia de teniente, habló. La guerra es violencia organizada entre entidades políticas,
llevada a cabo con el objetivo de lograr objetivos estratégicos minimizando las bajas y los daños colaterales. Eso es lo que la guerra debería ser en un universo ideal, corrigió Elizabeth. Pero no vivimos en un universo ideal. La guerra es lo que sucede cuando dos grupos deciden que matarse mutuamente es preferible al compromiso. Todo lo demás, estrategia, táctica, honor, reglas de enfrentamiento, son solo mentiras que nos contamos para sentirnos mejor acerca del asesinato. Los cadetes parecían incómodos. Velar se aclaró la garganta. Capitana, quizás deberíamos empezar con algo menos filosófico. Hemos preparado cámaras de simulación donde puede demostrar la doctrina táctica humana. Elizabeth sonrió sin humor. ¿Cámaras de simulación? Por supuesto que tienen. Eso es parte del problema. Han estado luchando en guerras simuladas durante tanto tiempo que han olvidado cómo se siente el combate real. Pero está bien. Empecemos por ahí. Quizás pueda romper sus simulaciones lo suficiente como para dejar claro un punto. La cámara de simulación era impresionante. Un entorno holográfico masivo que podía recrear cualquier condición de campo de batalla con una precisión perfecta. Los cadetes entraron, tomando posiciones en sus estaciones asignadas. Elizabeth se quedó en el centro, estudiando los controles. ¿Qué escenario le gustaría demostrar?, preguntó Velar. Muéstreme su simulación estándar de enfrentamiento de flotas. La que usan para entrenar capitanes. La cámara se activó. Las naves aparecieron en formación. Tanto las fuerzas amigas como las enemigas dispuestas en posiciones de libro de texto. El enemigo estaba etiquetado como una flota hostil genérica, aproximadamente igual en número y capacidad a la fuerza defensora. Su tarea, explicó Velar, es derrotar a la flota enemiga minimizando las bajas en ambos bandos. La simulación califica el rendimiento basándose en la eficiencia, la elegancia de la solución y la preservación de los recursos. Elizabeth estudió la configuración durante unos 30 segundos. Luego comenzó a dar órdenes. Todas las naves, potencia máxima a los motores. Acerquémonos a distancia de pelea, acuchilló. Olviden la integridad de la formación. Quiero que cada nave elija su propio objetivo y se enfrente a quemarropa. Usen todo. Velocidad de embestida si es necesario. El objetivo no es minimizar las bajas. Es ganar. Los cadetes se miraron confundidos. No era así como se suponía que debía ejecutarse la simulación, pero siguieron las órdenes, y la flota holográfica cargó hacia adelante en una masa caótica. La IA de la simulación, diseñada para responder a tácticas convencionales, no supo qué hacer con este enfoque. Intentó mantener la distancia, intentó preservar la integridad de la formación, intentó seguir su programación para un combate óptimo. La flota de Elizabeth ignoró todo eso y simplemente se estrelló contra ellos como un maremoto. La batalla duró menos de 5 minutos. La flota de Elizabeth ganó con una eficiencia brutal, aunque sus tasas de bajas fueron 3 veces más altas que los parámetros aceptables de la simulación. Simulación completa, anunció el ordenador. Calificación de rendimiento, inaceptable. Tasas de bajas exceden las pérdidas aceptables en un 297%. Enfoque táctico calificado como crudo e ineficiente. Se recomienda entrenamiento de recuperación en coordinación de flotas. Y ordenador, cállate, interrumpió Elizabeth. Se volvió hacia los cadetes. ¿Qué acaban de ver? La teniente que había hablado antes levantó la mano con vacilación. Vimos un enfoque que violaba todos los principios de la guerra moderna. Sus tasas de bajas fueron espantosas. Pero gané. La flota enemiga fue destruida. Ese es el objetivo del combate, ¿no? Destruir la capacidad del enemigo para luchar. Pero el coste. El coste fue aceptable porque logramos el objetivo. Su simulación está programada para luchar de cierta manera, para valorar la elegancia sobre la efectividad. Pero a los devoradores no les importaba la elegancia. Les importaba ganar. Y cuando los enfrentaron con sus sofisticadas tácticas, se adaptaron y los destruyeron. Cuando los humanos los enfrentaron con nuestras tácticas crudas, no supieron cómo responder. Velar dio un paso adelante. Capitana, entiendo su punto,
pero seguramente hay valor en minimizar las bajas. Cada vida perdida es una tragedia. Cada vida perdida luchando para proteger a otros es una tragedia, coincidió Elizabeth. Cada vida perdida porque estabas demasiado preocupado por la elegancia para ganar es un desperdicio. Hay una diferencia. Abrió otra simulación. Esta mostraba una acción de abordaje. Muéstrenme cómo su gente maneja el combate de nave a corta distancia. La simulación se ejecutó. Los marines Karati usaron tácticas sofisticadas. Equipos de fuego coordinados, campos de supresión, armas no letales diseñadas para incapacitar en lugar de matar. Fue impresionante y eficiente. También fue completamente erróneo para luchar contra los devoradores. Ordenador. Reemplace las fuerzas enemigas con biosoldados devoradores. Use datos del enfrentamiento de la nebulosa Azur. La simulación se reinició. Esta vez, cuando los marines Karati entraron en la nave enemiga usando sus sofisticadas tácticas, duraron unos 40 segundos antes de ser abrumados. Los devoradores se adaptaron a sus armas, ignoraron sus campos de supresión y los destrozaron. Ahora, muéstrenles cómo los marines humanos manejaron la misma situación. La simulación cambió a los datos de la acción de abordaje de la TCSV Termópilas. Los marines humanos entraron en la nave devoradora con un enfoque completamente diferente. Usaron altos explosivos para abrir una brecha en el casco, inundaron secciones con fuego de lanzallamas, emplearon armas de corto alcance como escopetas y subfusiles. Cuando los devoradores intentaron adaptarse, los humanos cambiaron de armas. Cuando las armas sofisticadas fallaron, usaron cuchillos. Cuando los cuchillos no fueron suficientes, usaron sus propias manos. Fue salvaje, brutal y completamente diferente al enfoque Karati. Los humanos sufrieron grandes bajas, pero ganaron. La simulación terminó en silencio. Elizabeth miró a los cadetes y vio algo nuevo en sus expresiones. No solo incomodidad ahora, comprensión, quizás, u horror, posiblemente ambos. La diferencia, dijo en voz baja, es que estamos dispuestos a ensuciarnos. Estamos dispuestos a sufrir pérdidas. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar porque entendemos que perder significa la extinción. Su gente no ha tenido que enfrentar esa realidad en milenios. Han olvidado cómo es la desesperación. Durante las siguientes 6 semanas, Elizabeth sometió a los cadetes a un curso intensivo de doctrina militar humana. Les enseñó sobre pérdidas aceptables y riesgos calculados. Les mostró tácticas de abordaje que hicieron que Velar se sintiera físicamente enfermo. Les explicó el concepto de ataques de embestida, secuencias de autodestrucción y acciones de retaguardia donde los defensores sabían que no sobrevivirían, pero luchaban de todos modos para ganar tiempo para otros. Les enseñó que la guerra no era elegante. Era fea, brutal y personal. No todos los cadetes lograron superar el programa. Algunos abandonaron, incapaces de aceptar el nivel de violencia que Elizabeth enseñaba. Otros tuvieron crisis psicológicas cuando se dieron cuenta de lo que la humanidad se había estado haciendo a sí misma durante miles de años antes de llegar a las estrellas. Pero los que lo lograron eran diferentes. Más duros. Habían aprendido a pensar como humanos, a luchar como humanos, a aceptar que a veces la única forma de proteger la civilización era estar dispuesto a volverse salvaje. 3 meses después de su asignación en la academia, Elizabeth recibió una transmisión de emergencia. El rostro del almirante Ketbon apareció en la pantalla y pudo ver la tensión en su expresión. Capitana Chen, los devoradores han regresado. Han roto el borde galáctico en un punto diferente, evitando nuestras posiciones defensivas. Estamos reuniendo una flota de respuesta, pero necesitamos comandantes experimentados. La necesitamos a usted. Elizabeth sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Llegarán a las colonias exteriores en 2 semanas. Esperamos interceptarlos antes de eso. Partiré de inmediato. ¿Qué hay del programa de entrenamiento? Traiga a sus mejores estudiantes. Este será su examen final. Elizabeth se giró y encontró a Velar de pie en la puerta, obviamente habiendo escuchado. El viejo instructor la miró con una expresión que no pudo descifrar. Llévelos, dijo.
Lleve a los que han aprendido sus lecciones. Muéstrenos si la doctrina humana realmente funciona contra un enemigo preparado. Los devoradores no se preparan, se adaptan. Pero le mostraré que la adaptación tiene límites. La TCSV Saracen partió del mundo natal Karati con 15 pasajeros adicionales, cadetes oficiales que se habían ofrecido como voluntarios para poner en práctica su nuevo entrenamiento. Elizabeth estaba en el puente mientras aceleraban hacia el punto de intercepción, revisando datos tácticos. Los devoradores habían aprendido de su primera derrota. Su flota era más pequeña, pero más enfocada, apuntando a sistemas específicos en lugar de intentar un enjambre por todas partes a la vez. También habían adaptado sus tácticas, mostrando más cautela, manteniendo las formaciones defensivas que habían aprendido. Eso era bueno. Significaba que estaban pensando como un enemigo inteligente en lugar de una fuerza imparable de la naturaleza. También significaba que se les podía superar en inteligencia. La flota combinada se reunió en el punto de intercepción 2 días después. 200 naves del Consejo, la flota más grande que pudieron reunir con poca antelación, dispuestas en formación. Elizabeth notó con aprobación que la formación era menos rígida que antes, permitiendo una mayor acción independiente. La nave insignia del almirante Ketbon tomó posición en el centro. Su rostro apareció en la pantalla principal de cada nave. A todos los comandantes, aquí el almirante Ketbon. Nos enfrentamos de nuevo a los devoradores, pero esta vez estamos listos. Esta vez, luchamos con las tácticas que los derrotaron antes. No nos mantendremos a distancia. Nos acercaremos a rango de combate cuerpo a cuerpo. Lucharemos con cada arma, cada estrategia, cada truco sucio que podamos idear. Los devoradores aprendieron de su derrota. Nosotros también. Todas las naves, prepárense para el combate cercano. Que todos sobrevivamos a lo que viene. La transmisión terminó. Elizabeth se volvió hacia su tripulación, viendo la mezcla de miedo y determinación en sus rostros. Los cadetes Karati estaban en varias estaciones, integrados en las operaciones de la nave. Habían aprendido bien, pero la teoría estaba a punto de convertirse en una práctica brutal. Timón, llévenos al frente de la formación. Si vamos a enseñar al Consejo a luchar, vamos a liderar con el ejemplo. La Saracen avanzó, sus armas poniéndose en línea. Detrás de ella, la flota del Consejo la siguió, lista para demostrar que habían aprendido las lecciones de la humanidad. Los devoradores aparecieron en los sensores de largo alcance, su flota significativamente más pequeña que antes, pero aún contando con cientos de miles. Habían adaptado su enfoque, moviéndose con más cautela, manteniendo formaciones defensivas que habrían sido sensatas contra tácticas convencionales. Pero los humanos no usaban tácticas convencionales. Todas las naves, aquí Chen, no vamos a esperar a que vengan a nosotros. Vamos a golpearlos primero. Golpearlos fuerte y seguir golpeándolos hasta que se rompan. Recuerden su entrenamiento. Luchen feo. Luchen con malicia. Háganles recordar por qué huyeron la primera vez. La flota aceleró a velocidad de ataque. Elizabeth observó la pantalla táctica, viendo a los devoradores reaccionar a su aproximación. Las naves alienígenas se estaban formando para recibir la carga. Campos de fuego superpuestos. Apoyo mutuo. Tácticas defensivas estándar. Predecibles, explotables. Táctica. Apunten a su concentración más fuerte. Quiero que piensen que nos estamos comprometiendo a un asalto frontal. Sí, mi capitana. Soluciones de puntería fijadas. La flota se abalanzó sobre la formación devoradora. Las armas apuntando. Los alienígenas abrieron fuego a máximo alcance, aprendiendo de la última batalla a atacar temprano y con frecuencia. Armas de energía y proyectiles biológicos llenaron el espacio entre las flotas. Las naves del Consejo sufrieron daños, pero siguieron avanzando. Sus nuevos escudos híbridos combinando campos de energía avanzados con un simple blindaje físico. No era elegante, pero funcionaba. Distancia al objetivo 3000 kilómetros, anunció el oficial táctico. Todas las naves, ejecuten maniobra de dispersión a mi señal. 3, 2, 1. ¡Ya!
La flota se dividió en el último segundo. Naves desviándose en múltiples direcciones en lugar de continuar el asalto frontal. Los devoradores habían concentrado su fuego en lo que pensaban que sería el ataque principal. Cuando se dispersó, su formación defensiva tenía brechas. Ahora las explotamos. Todas las naves, apunten a las brechas. Acérquense y hagan que se arrepientan de haberse adaptado. La Saracen lideró la carga a través de una brecha en la formación devoradora. Sus cañones de riel disparando a objetivos tan cercanos que no podían fallar. Detrás de ella, las naves del Consejo la siguieron, usando tácticas de embestida, fuego de armas a quemarropa y acciones de abordaje para destrozar la flota enemiga. Los devoradores intentaron adaptarse, intentaron cerrar las brechas, pero el ataque era demasiado rápido y demasiado caótico. Este no era el enjambre organizado que habían sido antes. Esto era una pelea callejera, y las peleas callejeras eran la especialidad de la humanidad. Uno de los cadetes Karati estacionado en la consola de armas gritó con entusiasmo: «Capitana, sus protocolos de adaptación están fallando. Están tratando de contrarrestar múltiples tácticas simultáneamente y no pueden seguir el ritmo. Eso es porque no les estamos dando tiempo para adaptarse. Sigan ciclando los sistemas de armas. Nunca usen el mismo enfoque 2 veces seguidas». La batalla se prolongó durante 6 horas. Los devoradores lucharon desesperadamente, pero estaban aprendiendo una dura lección. La adaptación requiere tiempo. El análisis requiere patrones. La forma de guerrear humana no proporcionaba ninguno de los dos. Cuando todo terminó, la flota devoradora había sido destruida. No dispersada, no ahuyentada, destruida por completo. La flota del Consejo había sufrido bajas, pero ni de lejos las pérdidas de la primera batalla. Habían aprendido. Se habían adaptado. Se habían vuelto peligrosos. El rostro del almirante Ketbon apareció en la pantalla. Y por primera vez desde que Elizabeth lo había conocido, estaba sonriendo. «Capitana Chen, felicitaciones. Sus tácticas fueron perfectamente ejecutadas. Los devoradores nunca supieron que los golpeó». «Lo sabían, almirante. Ese es el punto. Los golpeamos con todo a la vez desde todas las direcciones. No pudieron adaptarse lo suficientemente rápido porque no les dimos la oportunidad de respirar». «En efecto, recomiendo que todos los comandantes de la flota del Consejo se sometan al programa de entrenamiento en la academia. Necesitamos más oficiales que piensen como usted. Cuidado con lo que desea. Si toda la galaxia empieza a pensar como humanos, va a ser un lugar mucho más violento. Quizás, pero también será un lugar que sobrevive. Prefiero la violencia a la extinción». La conversación terminó. Elizabeth miró a sus estudiantes Karati, viéndolos procesar lo que acababan de experimentar. Combate real, muerte real, victoria real ganada a través de una eficiencia brutal. Lo que acaban de ver, les dijo, es a lo que sus antepasados renunciaron cuando decidieron volverse civilizados. Pensaron que estaban evolucionando más allá de la violencia. Pero a la violencia no le importa su evolución. Simplemente es. La pregunta no es si usas la violencia, es si la usas eficazmente. La teniente que la había cuestionado el primer día habló. «Capitana, ahora lo entiendo. Los humanos no son primitivos. Tienen experiencia. Han estado haciendo esto más tiempo que cualquiera de nosotros». «No», corrigió Elizabeth. «Somos ambas cosas. Somos primitivos porque nunca dejamos de perfeccionar lo básico. Tenemos experiencia porque nunca dejamos de luchar. Las dos cosas van juntas. Por eso sobrevivimos cuando especies más avanzadas no lo hicieron». Durante el año siguiente, el plan de estudios de la Academia Karati cambió drásticamente. Se destinaron instructores humanos a las escuelas militares de todo el espacio del Consejo. Las elegantes tácticas del pasado se conservaron como curiosidades históricas, pero el enfoque se trasladó a la guerra práctica, del tipo que priorizaba la supervivencia sobre la sofisticación. La galaxia no se volvió más pacífica. En todo caso, los conflictos menores se hicieron más frecuentes a medida que las especies probaban sus nuevas doctrinas unas contra otras.
Pero las amenazas mayores como los devoradores fueron recibidas con una fuerza abrumadora, aplicada con una eficiencia brutal. El Consejo había aprendido a luchar como humanos, y eso los hizo peligrosos de formas que nunca antes lo habían sido. Elizabeth comandó la Sarah-Chen durante otros 5 años antes de ser ascendida a almirante y recibir el mando de la Flota de Defensa Conjunta, una fuerza mixta de naves humanas y del Consejo encargada de patrullar el borde galáctico. Había demostrado que las tácticas humanas funcionaban no solo una vez, sino de manera consistente contra cualquier amenaza que surgiera. Pero nunca olvidó el sacrificio de su madre. Cada vez que se sentaba en una silla de mando, pensaba en la Indomable y su carga final. Sobre el precio de enseñar a la galaxia que Primitivo no significaba débil. 10 años después de la batalla de la nebulosa Azur, se erigió un monumento en el lugar del antiguo campo de batalla. La nebulosa se había despejado un poco, sus gases dispersados por la energía de innumerables explosiones. En el centro, flotando en el vacío, había un simple monumento hecho de acero recuperado de los restos de la Indomable. La inscripción era simple. Nos llamaron primitivos. Les mostramos por qué eso era una advertencia, no un insulto. Elizabeth Chen estaba de pie ante el monumento durante la ceremonia de dedicación, flanqueada por el almirante Ketbon y representantes de cada especie del Consejo. Los supervivientes de la batalla también estaban allí. Sus números disminuían cada año, sus rostros marcados por los recuerdos de lo que habían soportado. Mi madre solía decirme algo cuando era joven, dijo Elizabeth, su voz resonando a través de la multitud reunida a través de altavoces y traductores. Decía que la mayor fortaleza de la humanidad no era nuestra tecnología ni nuestra inteligencia. Era nuestra terquedad, nuestra negativa a rendirnos, incluso cuando rendirse tenía sentido. Nuestra disposición a pagar cualquier precio para proteger lo que amábamos. Hizo una pausa, mirando el metal retorcido del monumento. En algún lugar de esos restos estaba la silla de mando en la que murió su madre, fundida con las planchas de la cubierta por un calor que rivalizaba con el núcleo de una estrella. La Indomable tenía 600 años cuando hizo su último viaje. Para los estándares galácticos, era obsoleta antes de ser lanzada. Pero hizo algo que las naves más avanzadas de la galaxia no pudieron hacer. Asustó a un enemigo que había conquistado 12 galaxias. Los hizo sangrar. Les hizo recordar. El almirante Ketbon dio un paso adelante. Su cuerpo de bioingeniería mostrando signos de edad que su especie usualmente eliminaba. Había elegido mantener las cicatrices de la batalla. Un recordatorio de que la perfección a veces significaba debilidad. En nombre del Consejo Galáctico, quiero decir algo que debería haberse dicho mucho antes. Estábamos equivocados. Llamamos primitiva a la humanidad como si fuera un insulto. No entendíamos que nos estaban mostrando un espejo, reflejando lo que habíamos perdido en nuestra búsqueda de la sofisticación. La capitana Sarah-Chen y su tripulación no solo nos salvaron. Nos enseñaron a salvarnos a nosotros mismos. La ceremonia continuó con discursos y recuerdos. Pero la mente de Elizabeth estaba en otra parte, pensando en el legado que su madre había dejado. La galaxia había cambiado en 10 años. Era más dura ahora, más mezquina, más dispuesta a luchar por lo que creía. Algunos lamentaban la pérdida de la elegancia en la guerra. Otros celebraban la nueva fuerza encontrada. Elizabeth solo esperaba que recordaran la lección. La violencia no era la respuesta a todos los problemas. Pero cuando la violencia era necesaria, no se luchaba con una mano atada a la espalda. Se luchaba para ganar, usando cada arma y táctica disponible porque la alternativa era la extinción. Después de la ceremonia, regresó a su nave insignia, una nave masiva que combinaba lo mejor de la tecnología humana y del Consejo. La flota bajo su mando contaba con más de 1000 naves, una fuerza que podía responder a cualquier amenaza en la galaxia en cuestión de días. Su jefe de Estado Mayor, un Sexari llamado Claridad Resonante, se acercó con una tableta de datos. El ser cristalino había aprendido a moverse y hablar de maneras que los humanos se encontraban cómodas, adaptando su estilo de comunicación de la misma forma en que su gente adaptaba todo lo demás. Almirante, estamos recibiendo informes del borde exterior.
Sensores de largo alcance han detectado lecturas anómalas más allá de la barrera galáctica. Podría no ser nada, pero después de los devoradores, no asumimos que nada sea nada, terminó Elizabeth. Muéstreme. Los datos aparecieron en su pantalla personal. Firmas de energía que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido, patrones de movimiento que sugerían inteligencia, y una escala que le heló la sangre. ¿Cuántos?, preguntó en voz baja. Si las lecturas son precisas, estamos ante una fuerza al menos 2 veces mayor que la invasión original de los devoradores. Mantienen su posición más allá de la barrera como si nos estuvieran observando. Elizabeth estudió los datos, su mente trabajando en las posibilidades tácticas. Si esto era otra invasión, la galaxia estaba más preparada que hace 10 años. Pero preparada y capaz de ganar eran dos cosas diferentes. Reúna a los comandantes de la flota para una sesión informativa. Quiero a cada nave en alerta máxima y comuníqueme con el comando de la Tierra. Necesitan saber sobre esto. Mientras Claridad Resonante se movía para cumplir sus órdenes, Elizabeth miró las estrellas a través de los visores del puente. En algún lugar allá afuera, una nueva amenaza se estaba reuniendo. La galaxia había aprendido a luchar como humanos, a ser salvaje cuando era necesario, a pagar el precio que exigía la supervivencia. Ahora iban a descubrir si las lecciones habían arraigado lo suficientemente profundo, si las especies civilizadas de la galaxia podían abrazar verdaderamente lo primitivo. Cuando la propia civilización estaba en juego, pensó en las últimas palabras de su madre registradas en la caja negra de la Indomable. Díganle a la Tierra que les hicimos recordar. Elizabeth sonrió sombríamente. La galaxia había recordado. La pregunta ahora era si habían recordado lo suficientemente bien. Todas las estaciones, puestos de combate, ordenó. Esto no es un simulacro. Contacto desconocido más allá del borde galáctico. Vamos a encontrarlos en la barrera y a mostrarles lo que pasa cuando amenazas a una galaxia que aprendió a luchar sucio. Su tripulación se movió con eficiencia practicada. Humanos y alienígenas trabajando codo con codo. Habían entrenado juntos, luchado juntos y aprendido que la supervivencia no se trataba de ser el más avanzado o el más elegante. Se trataba de ser el más decidido. La flota comenzó a moverse. 1000 naves llevando el conocimiento combinado de 100 especies. Tenían armas de energía y armas cinéticas, escudos cuánticos y blindaje físico, tácticas sofisticadas y la voluntad de acercarse lo suficiente como para usar los dientes si era necesario. Ya no eran una colección de especies separadas. Eran una fuerza unificada que había aprendido la lección más importante que la humanidad tenía que enseñar. Cuando alguien amenaza tu hogar, no haces preguntas. No negocias. No intentas ser civilizado al respecto. Luchas con todo lo que tienes, y no te detienes hasta que la amenaza es eliminada, o tú lo eres. Mientras la flota aceleraba hacia la amenaza desconocida, Elizabeth se acomodó en su silla de mando. Se sentía diferente a la silla de su madre en la Indomable, más avanzada, más cómoda. Pero el peso del mando era el mismo. La responsabilidad por las vidas bajo su mando, la carga de tomar decisiones que determinarían si las civilizaciones vivían o morían. Abrió la pantalla táctica, estudiando la fuerza a la que estaban a punto de enfrentarse. Lo que fuera que estuviera ahí fuera había cometido un error. Le habían dado a la galaxia 10 años para prepararse, 10 años para aprender, 10 años para transformarse de una colección de civilizaciones sofisticadas en algo más duro, algo más mezquino, algo que sabía cómo sobrevivir. Timón, aumente a la velocidad máxima. No hagamos esperar a nuestros invitados. Comunicaciones, envíe un mensaje en todas las frecuencias. Dígales que esta galaxia está bajo la protección de la flota de defensa conjunta. Dígales que estamos dispuestos a hablar, pero que estamos preparados para luchar. Y asegúrese de que entiendan que si eligen luchar, no se enfrentan a las especies que estaban aquí hace 10 años. ¿Qué deberíamos decirles que somos ahora, almirante?, preguntó el oficial de comunicaciones. Elizabeth pensó en esa pregunta. ¿Qué eran ahora? No humanos y alienígenas, no primitivos y avanzados. Eran algo nuevo,
algo que había sido forjado en los fuegos de la guerra devoradora y templado por una década de duras lecciones. Dígales que somos supervivientes, dijo finalmente. Dígales que hemos aprendido que ser primitivo no es una debilidad. Es una advertencia, y si son inteligentes, la atenderán. El mensaje fue enviado. La flota continuó su viaje hacia el borde galáctico. Y en el corazón del espacio humano, en la Tierra, en los archivos que preservaban la historia de la humanidad, se estaba escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo sobre el día en que la galaxia dejó de disculparse por estar dispuesta a luchar y comenzó a estar orgullosa de la fuerza que provenía de nunca olvidar cómo. La Indomable ya no existía. Pero su legado vivía en cada nave que cargaba a la batalla con armas que el resto de la galaxia había olvidado. En cada soldado que entendía que a veces las viejas costumbres eran las mejores. En cada comandante que sabía que la sofisticación era un lujo, pero la supervivencia era una necesidad. La capitana Sarachen le había mostrado a la galaxia cómo luchar. Su hija les mostraría cómo nunca dejar de luchar, cómo nunca perder el filo que los había salvado a todos. Porque al final, esa era la verdadera lección. No que las armas primitivas fueran mejores. No que la violencia resolviera todos los problemas, sino que una civilización que no estuviera dispuesta a luchar con todo lo que tenía, incluida la salvaje brutalidad de sus antepasados, era una civilización destinada a caer. Y esta galaxia no caería. No mientras los humanos recordaran de dónde venían. No mientras el Consejo recordara lo que habían aprendido. No mientras viviera alguien que hubiera presenciado la carga final de la Indomable y entendido lo que significaba. Lucharían. Sobrevivirían. Y cualquiera que los amenazara aprendería la misma lección que los devoradores habían aprendido. Que el enemigo más peligroso no era el más avanzado. Era el que se negaba a morir, se negaba a rendirse y se negaba a luchar limpio cuando lo injusto significaba la victoria. Era el primitivo.